mañana como invitado precisamente a Sebastián. Buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, realmente entretenidísima tu nueva película, me encantó. Muchas muy gracias. buena, muy real, muy propia, con muchísima identidad, muy divertida. Es decir, tiene muchísimos elementos que ya han encantado en otros países, a pesar de que tal vez no se pueden sentir tan identificados como nos podemos sentir nosotros al verla y al ver nuestros paisajes, nuestra gente ahí retratada, ¿no? ¿Cómo lo evalúas hasta el momento? Te has presentado en San Sebastián, en España, en Miami, en Cartagena, en México. En San Sebastián, aplausos de pie de la gente. Sí, la verdad es que ha sido muy emocionante. Yo, de hecho, justo tocando el tema que mencionas, en San Sebastián yo tenía miedo cuando se presentó la película que la gente tal vez pierda ciertas sutilezas, ciertos detalles, sobre todo en el hablado, en el lenguaje, porque la película tiene elementos muy propios de aquí, muy locales, pero afortunadamente la gente sí se conectó. Creo que la historia es lo suficientemente universal que aunque hayan elementos que creo que los ecuatorianos posiblemente van a disfrutar un poco más, porque van a captar todas las sutilezas del asunto, pero la respuesta igual fue súper positiva, y al punto en que luego en el Festival de Cartagena y de Guadalajara pues recibimos 3 premios. Andrés Crespo recibió premio a Mejor Actor en ambos festivales, en Cartagena y Guadalajara, y me dieron también el premio a Mejor Director en Guadalajara, lo cual fue pues muy emocionante, ¿no? Sí, habría sido interesantísimo que esté aquí Andrés, lo anuncié esta mañana, pero sí, como que se le pegaron las cobijas, así como el pescador. Así como el personaje, él tiene mucho de su personaje, que se despierta tarde y llega a la pesca ya cuando la barca salió. Entonces, sí. Pero pues de ahí también tiene así mismo como el personaje esa chispa muy especial, ese carisma que es muy propio de Blanquito, que es el nombre del personaje. Así es, realmente tiene una chispa muy costeña, muy auténtica. Y yo quisiera saber, bueno, él se ha ganado 2 premios como Mejor Actor, pero él ha reconocido que es un actor absolutamente empírico, es decir, es un actor intuitivo. Y lo que te quiero preguntar es, ¿por qué te decidiste por este tipo de personaje cuando tú eres muy planificador, muy profesional en ese sentido? Pues justamente yo estaba buscando en esta película trabajar con un alto nivel de improvisación, sobre todo, tanto con los actores como incorporando elementos en la película que surgen, sobre todo en el tema del viaje de carretera, o sea, que cosas que van surgiendo en el camino se puedan incorporar en la historia. Y yo conocí el trabajo de Andrés, en realidad fue un poco un riesgo que tomamos con él, pero un riesgo que ha dado grandes frutos. Yo había visto su trabajo en un par de cortometrajes, un cortometraje en particular que él hizo donde él improvisaba un personaje que era muy divertido, y dije, a ver, él tiene un potencial gigantesco en esto, y aunque él no es un actor de método, y él mismo lo reconoce, él no tiene un entrenamiento pues tradicional de actor, tiene un gran instinto, y un instinto además de realismo, de meterte en la historia, y te comunica muchísimo. Entonces es interesante porque creo que hay muchos acercamientos a la actuación. ¿Y cómo rompiste tú esa barrera? Porque tú eres un director que le gustaba como el guión muy bien planificado, muy bien escrito, y los actores que puedan representarlo, pues no sé si casi al pie de la letra, porque no sé si eso exista, pero que se alineen a lo que más se pueda al guión. Bueno, yo creo que justamente la película sí se alinea y sí respeta totalmente el guión. Lo que hacemos es en el camino justamente incorporar elementos que le enriquecen a la historia, que le enriquecen a las situaciones, como para darles también más espontaneidad, más chispa. O sea, hay situaciones que son difíciles inclusive de guionizar previamente, pero que el rato ya de empezar a trabajar dando espacio para esa espontaneidad, porque eso tienes que crearlo, o sea, no es que sea así, pero creando ese espacio se puede dar algo que creo que tiene un nivel de naturalidad mucho más grande que si tienes todo así perfectamente guionizado. O sea, te siento súper contento, es decir, es una barrera que ya se rompió en el director Sebastián Cordero y que podría volver a utilizarla en otras películas. Totalmente, de hecho yo lo que creo, para mí, cuando hice esta película, yo venía de hacer Rabia, que fue una película que hice en España antes, que era una película muy claustrofóbica, muy contenida, donde todo era muy planificado, y
sentía que justamente necesitaba un poco liberarme de eso. O sea, dentro de los procesos artísticos tú necesitas explorar cosas diferentes y luego las vas igual aplicando a tus proyectos siguientes. Pero yo siento que con Pescador sí quería probar un par de cosas que siento que han funcionado y que definitivamente sí las seguiré incorporando en un futuro. Ahora, la película parte de un hecho real, sí. La llegada de un poco de cocaína, de paquetes de cocaína al Matal en la costa ecuatoriana, pero quisiera saber cuánto de la historia real tomaste y cuánto ya, digamos, se cambió dentro de la película. Sí, a ver, el punto de partida de esta llegada de paquetes de droga, de cocaína a la playa de este pueblo de pescadores es totalmente inspirada en un hecho que sucedió. Hubo una crónica que fue escrita por Juan Fernando Andrade, que se llama Confesiones de un pescador de coca, que trata justamente del caso de un pescador que encontró estos paquetes, los vendió y emprendió un viaje por todo el país, hasta que se gastó todo el dinero y regresó al Matal a seguir su vida como antes. Y esa es una historia que a mí me encantó cuando la leí, digamos, dentro de este artículo, pero al adaptarla a cine sí necesita hacer ciertos cambios. El cambio principal realmente que hicimos es que el personaje en la crónica de Juan Fernando vendía todo al principio y el resto de la historia era él básicamente farreándose el dinero. Aquí nosotros decidimos que la venta de los paquetes del personaje la íbamos a posponer lo más posible durante la película para que haya el cargo, el peso dramático y la tensión dramática de que este tipo está cargando con todo esto durante este viaje y que algo puede salir mal. Pero, digamos, hay ciertas libertades ya en la ficcionalización del personaje en sí, en las situaciones, pero el punto de partida es totalmente basado en este... Pero digamos, es importante que aclaremos que no es una película de narcotráfico. No, para nada. De hecho eso fue uno de los puntos que fueron importantes para mí el rato de empezar a elaborar el guión de la película. Había varios caminos que se podía tomar y uno podía tomar el camino de que este pescador le está persiguiendo a los narcos y por ahí viene la atención de la película. Pero yo más bien decidirme por otro camino totalmente, que era crear un personaje muy divertido, un personaje un poco sui generis, que es este pescador que no se siente que pertenece a su pueblo, que no se siente que pertenece entre su gente, que siempre ha querido salir y que para él este encuentro fortuito de estos paquetes es la oportunidad para salir de su pueblo. Es un poco como en el momento decíamos con Andrés, para él es como sacarse la lotería en ese momento. Él no tiene ningún juicio ni moral ni ético de lo que implica el estar cargando con estas cosas, pero de repente, claro, hay consecuencias, pero la historia no se va por el lado ni de policial ni narco, sino más bien con los obstáculos que tiene el propio personaje para integrarse a un mundo al que él quisiera pertenecer. Los personajes de tus películas siempre viven como en los límites, ¿no? De la cordura, de la legalidad, de los sueños, de lo imposible, de las frustraciones. ¿Qué nos quieres transmitir con estos personajes? Bueno, yo creo, por mi lado, siento que el rato que tú exploras personajes que están al límite, tú justamente a través del cine pues puedes explorar cosas que en tu vida normal no explorarías, no te arriesgarías a vivir, y en el cine te permite un poco vivirlas, digamos, en tercera persona, pero poniéndote en los zapatos de los personajes. Y creo que lo más interesante es justamente las historias de la gente que está viviendo una situación bastante límite, bastante extrema, porque ahí es donde salen los elementos más interesantes de la personalidad de alguien. Cuando alguien está en un momento cómodo, perfecto, donde todo funciona, tú no ves nada particularmente llamativo o interesante desde un punto de vista como de alguien que quiere contar una historia. Pero si está en una situación extrema, salen lo mejor y lo peor de cada quien. A Carlos Valencia, que en esta película lo volvemos a ver, ha participado en algunas de tus películas, ¿qué es lo que te gusta de él? Porque es como un personaje tuyo favorito. Bueno, Carlos Valencia fue el protagonista de Rata, Ratones, Rateros, y esta fue una película que nos marcó mucho, y a Carlos realmente le definió como actor, y yo siempre me quedé con ganas de volver a trabajar con él. Pero quería trabajar con él con un personaje muy diferente al que él ya había interpretado en Rata, Ratones, Rateros, y de hecho escribimos el personaje
que él interpreta, pensando justamente en darle un giro, un cambio total de look. Para empezar, es un personaje que no tiene nada del malandro de ratas, pero que sí es un personaje igual complejo, muy carismático, y que Carlos realmente yo creo que lo interpreta a la perfección. A mí me parece un gran actor él, y alguien con quien sí me gustaría seguir trabajando, evidentemente. ¿Por qué se escogió a una actriz colombiana para interpretar precisamente la parte de la mujer que ayuda a vender la droga? Bueno, ¿No es un poco estigmatizante esto, Sebastián? A ver, hay ese peligro, y yo también estaba consciente de que había ahí un riesgo, y de hecho la película juega mucho con ciertos... con darle la vuelta, darle un giro a ciertos estereotipos que tenemos asumidos. De hecho, al principio de la historia hay un momento, por ejemplo, donde les para la policía a ellos y le preguntan a ella, bueno, le piden la cédula y ven que es colombiana, y hay automáticamente como un prejuicio, que es algo que desgraciadamente sucede mucho aquí. O sea, está pasando, ese prejuicio se ha dado de manera muy fuerte, y es algo que yo creo que tiene que cambiar. Y luego te vas dando cuenta que su nacionalidad, su origen no tiene nada que ver con el hecho de lo que ella hace como personaje. En la crónica original de Juan Fernando había un personaje femenino que era una colombiana. Bueno, en el caso de la película del artículo de Juan Fernando era el personaje de una prostituta, que decidimos cambiarlo y realmente plantearlo, definirlo de otra manera, pero sí funcionaba en historia que sea colombiana. Y también hay un elemento práctico que tampoco veo por qué esconderlo, que el rato que tú estés levantando un proyecto, financiando una película, ayuda mucho justamente el tema de las coproducciones, el trabajar con otros países pescadores, una coproducción entre Ecuador y Colombia, y el tener a alguien en el elenco de Colombia ayudaba mucho para que esa coproducción se dé, sin que sea forzado. Así es. Bueno, te felicito por esta nueva película, me encantó, se la recomiendo a todos, porque la mejor manera de apoyar que el cine nacional siga creciendo es precisamente